¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, genial que hayas llegado hasta acá porque quiere decir que estamos ya al comienzo del capítulo 2 de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Apasionante, ¿verdad? El apóstol empieza en ese capítulo 1 con un reconocimiento espectacular sobre la vida de los tesalonicenses, pero eso no quiere decir que esté todo bien. No quiere decir que le esté dando una palmadita y vamos para adelante que no pasa nada. Hay cuestiones importantes que el apóstol quiere tratar con esa iglesia porque sabe que van a ser determinantes para la vida del creyente que va a desarrollar su vida de todos los días allí en Tesalónica, una ciudad complicada, hermosa, capital de la región de Macedonia, esa provincia importante, pero bien, allí está la iglesia creciendo, desarrollándose en medio de un ambiente obviamente adverso porque hay un pensamiento helenista muy fuerte, lo vamos a ir viendo en los capítulos que siguen, pero este capítulo 2 que estamos comenzando en este momento es un capítulo también apasionante como el capítulo 1. En la exégesis que estamos desarrollando vamos a ver 4 puntos en esta unidad 2, ¿sí? En primer lugar, la actividad que el mismo apóstol Pablo junto con su equipo misionero desarrolló allí en la ciudad de Tesalónica. En segundo lugar, la actitud que él tuvo con cada uno de esos miembros de aquella congregación, una actitud paternal, ¿sí? Pero eso no quiere decir que él hacía todo por ellos, sino que los animaba como padre a poder desarrollarse como corresponde a verdaderos creyentes. En tercer lugar, vamos a estar viendo y desarrollando la fe de esa iglesia. Una paciencia a prueba de todo. Fe y paciencia, ¿sí? Un matrimonio fundamental en la vida del creyente. Así que esta gente de Tesalónica, estos hermanos de Tesalónica, son reconocidos por Pablo a partir de la fe que ellos desarrollan y también de la paciencia que están llevando adelante en medio de las circunstancias. Y en último lugar, vamos a estar viendo algunas inquietudes que ya el apóstol comienza a tener respecto de la vida de la iglesia. No porque dudara de ellos, sino porque, como toda congregación que va desarrollándose, como toda congregación que nace y crece, va comenzando a tener algunos inconvenientes propios del crecimiento, pero que hay que ir arreglándolos para que la marcha pueda ser como corresponde y como Dios quiere por sobre todas las cosas. Quiero mencionarte algunos versículos brevemente que nos van a estar disparando algunas cuestiones importantes en esta unidad 3, en este capítulo 2 que estamos comenzando a estudiar. Fíjate el versículo 1 del capítulo 2. El apóstol Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. Pablo deja por sentado, deja clarísimo que su visita no fue en vano. No hay posibilidades de que se haya equivocado al ir a esa ciudad y compartir el evangelio, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien en claro. A veces nosotros pensamos que perdemos el tiempo con ciertas cosas, pero tengamos en claro que si estamos en el centro de la voluntad de Dios y Él nos ha llevado a ese lugar y nos ha permitido vivir ese tiempo, entonces nada de eso es en vano. Ahora, nada tiene que ver con nuestros tiempos, nada tiene que ver con nuestras velocidades. Acá estamos hablando del tiempo de Dios. Así que el apóstol está seguro que él llegó a la ciudad de Tesalónica en el tiempo y la forma en que Dios quiso. Fundamental ese versículo para poder entender el resto del capítulo. Fíjate en el versículo 7 qué es lo que el apóstol Pablo dice. Más bien, y aquí hablando de la actitud paternal que él tiene hacia la vida de aquella congregación, dice: entre vosotros fuimos tiernos como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. La mejor manera de criar, la mejor manera de llevar adelante la tarea de ser padre, madre, este desafío familiar a formar una familia de acuerdo al corazón de Dios es fundamental. Y Pablo dice que aplica ternura, no capacidad. No dice que aplica ciertas acciones o que aplica ciertas herramientas para que las cosas funcionen o mejoren de la mejor manera. El apóstol Pablo está diciendo que él aplica ternura para poder compartir la palabra con los hermanos. Así que esto está súper claro
no hay ninguna duda de que él aplicó de ternura para desarrollar su tarea entre los hermanos de Tesalónica. Vamos al versículo 9. Dice allí la palabra también, porque acuérdense ustedes, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Yo creo que Pablo acá nos da un puntapié inicial que lo va a desarrollar en los capítulos que siguen acerca del sustento propio, ¿sí? Acá es fundamental lo que Pablo dice. Él también en otras cartas dice que aprendió a sostenerse a sí mismo, y él decía, estas propias manos me ayudaron a salir adelante en medio de las dificultades. Más allá de la atención que él podía recibir de alguna de las congregaciones a las cuales él había fundado y dedicado su tiempo, él dice que el oficio que desarrollaba, la tarea que desarrollaba, también le ayudaba a mantenerse. Acuérdense de esto, hermanos, dice, trabajé entre ustedes de día y de noche para no ser gravosos, ¿sí? Así que prestemos atención a eso y lo vamos a ir desarrollando en la exégesis. Para ir terminando, para ir redondeando esta unidad, este capítulo número 2, llegamos a ese momento en donde Pablo reconoce la fe que esta iglesia tiene. La fe de los tesalonicenses es una fe que tiene que ser mencionada, que tiene que ser reconocida delante de los demás. Vamos a ver en el capítulo que sigue cómo el apóstol, y en el capítulo 4 también, cómo el apóstol reconoce que esa fe fue de alguna manera virulenta y que se esparció por toda la provincia de Macedonia, contagiando a otros y haciendo conocer el nombre de Dios. Aquellos hombres y aquellas mujeres recibieron la palabra de corazón, no la recibieron como si hubiese sido un discurso más de alguna persona o de alguien que puntualmente daba vueltas por allí. Recibieron la palabra como si fuese realmente la palabra de Dios. Así que Pablo reconoce esa fe y esa actitud en la iglesia de Macedonia. Al final del versículo 17 en adelante, vamos a estar viendo algunas preocupaciones ya que comienzan a darse en el corazón de Pablo respecto del crecimiento de la vida de la iglesia. El versículo 17 concretamente dice, nosotros hermanos, apartados de vosotros por un tiempo de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo veros personalmente. El apóstol tiene una preocupación fundamental, necesita verlos de nuevo. Recuerden que él está apostado en Corinto, está escribiendo desde allí, recibe el informe de Silvano y de Timoteo respecto de cómo van las cosas en la iglesia, y él se muere de ganas de poder volver a verlos nuevamente. Entonces, hay allí un deseo profundo en el corazón de Pablo, no solamente de tener contacto nuevamente con aquella iglesia, sino de poder comunicarles nuevamente verdades que son fundamentales del Evangelio para la vida de aquellos creyentes. Dice concretamente y fuertemente, tengo muchísimo deseo de poder volver a verlos. Ustedes son, dice el último versículo, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Que Dios nos permita a todos nosotros, a vos, a mí, poder ser la gloria de Dios en un sentido, poder ser el gozo de Dios también en otro sentido. Que Dios no vea sencillamente nuestras capacidades, sino que Él pueda ver en nosotros actitud, decisión, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, amor a la vida de la iglesia. Te dejo para que saborees este capítulo 2 y nos vemos en el próximo. ¿Qué te parece? Dios te bendiga.